este viernes me acompaña en el estudio Alejandro Rosas, historiador. Alejandro, gracias por estar aquí, qué gusto. Olivia, muchas gracias por la invitación. Oye, como nunca esta frase de tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos pesa en estos momentos con la llegada de Donald Trump. Cuéntanos cómo ha sido a lo largo de la historia la relación entre México y Estados Unidos para dimensionar a Donald Trump en estos momentos. Mira, yo creo primero que esa frase hoy sí es cierta, porque sí, se la atribuyen a Porfirio Díaz, pero Porfirio Díaz encontró muy buen acomodo y muy buen acuerdo con Estados Unidos. Entonces, yo creo que es de esas frases que uno... A él no le quedaba, pero ahorita sí nos queda perfectamente, sí, claro. Como anillo al dedo. Yo creo que hay que decirlo ahorita claramente. Es el momento más difícil de la relación bilateral. Yo creo que desde la expropiación petrolera, es decir, desde 1938. Hoy decía Carlos Slim de los últimos 100 años. Yo diría del 38 porque antes hay que hablar que fue muy difícil porque tuvimos invasiones, tuvimos una guerra de 2 años con el cual perdimos la mitad del territorio, 1846-48. Sí, sí. Tuvimos a un gobierno norteamericano que apoyó a los tejanos para independizarse de México en 1836. Nos quitaron o obligaron a Santa Anna a vender el territorio, parte del territorio nacional con la Mesilla en 1853. Y luego entramos a finales del siglo XIX en una etapa que se llamó la penetración pacífica. ¿Por qué? Porque ahí fue donde ya a Estados Unidos no le interesaba el territorio nacional mexicano en el siglo XIX, sino las inversiones. Entonces llegó el petróleo, llegaron los ferrocarriles. Pero luego en la Revolución tuvimos la invasión de 1914 a Veracruz. Sí. Y luego la expedición punitiva cuando entraron 10,000 soldados norteamericanos para buscar a Villa, que había entrado a Columbus en una desastrosa invasión, que además ese es como ese nacionalismo chabacano que de repente tenemos de es que Villa es el único que ha invadido Estados Unidos, le fue como en feria. Pero bueno, después de ahí yo creo que es el 38 el momento más crítico porque les expropiaste la industria petrolera a las compañías norteamericanas. Bueno, perdón, pero también apoyaron el derrocamiento de Madero. Ah, no, claro. El derrocamiento, ahí el embajador sí, desde luego, el embajador crítico. Sí, muy crítico. En los años 20, cuando Calles quiso establecer o poner en vigor el artículo 27 constitucional, casi nos invade nuevamente porque las compañías no querían someterse a la Constitución. Finalmente el 38 creo que es el punto final de una relación muy, muy difícil que por momentos sí parecía que íbamos a terminar en otra guerra. Entonces, por eso digo, del 38 para acá, sí, yo creo que no hemos tenido un momento más difícil que este. Fue ríspido, muy ríspido con Ronald Reagan, por ejemplo. Pero fuera de ahí, o sea, nada que pudiera en un momento dado poner en riesgo todo lo que se juega hoy en día. O sea, del 38 para acá nos hemos ido acomodando. Muy bien. Los gobiernos se han ido adaptando y la relación ha ido fluyendo de mejor o menor, de mejor o peor manera, pero ahí iba. Claro, y además México supo jugar, por ejemplo, cuando el enfrentamiento entre el bloque capitalista y el bloque socialista, México jugó un papel muy moderado de estar con uno, con otro, sin comprometerse. Bien, o sea, yo creo que lo que hoy no tenemos, que es una desgracia, es esa tradición diplomática de gente que conocía su oficio de diplomacia, que eran los secretarios de Relaciones Exteriores y que sabían qué hacer. Yo creo que hoy el problema es que hay mucha improvisación en la Secretaría de Relaciones. Ahora, en estos últimos años, sí es el momento más grave en términos de que hablamos de un periodo de paz y de estabilidad institucional. Es decir, de pronto se puso muy negro el panorama por muchas cosas, por cómo es Trump, por el discurso que traía en la campaña, porque México no tiene verdaderamente ya toda esta tradición diplomática que traía, que podría hoy servir para quizá contener, saber negociar y demás. Entonces, definitivamente hoy, desde 1968 a la fecha, yo sí creo que es el momento más difícil de la relación bilateral. Ahora, tú dices, está faltando experiencia diplomática de parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores en un momento que es muy crítico. Pero también, Alejandro, y ahí también preguntarte, digamos, desde la perspectiva histórica, Donald Trump está rompiendo todas las reglas de la diplomacia, toda la lógica que uno piensa que debe de permear ese tipo de relaciones. Efectivamente, yo creo que también estamos viendo nuevos tiempos en la política de parte de Estados Unidos. Ahora, yo creo que aquí el problema es muy grave en lo siguiente. Trump no sabe, no tiene ni idea. Yo creo que sí necesitaría leer 2, 3 libros para saber lo que es la relación bilateral con México.
O sea, sí tendría que... Pero sí, él escribe libros. Escribe libros, pero es Hoy nos recomendó Carlos Slim que claro, nos pusiéramos a estudiar. pero se ve que no tienen ni idea. O sea, Claro. yo creo que ni siquiera si le dices de cuándo a cuándo fue la guerra entre México y Estados Unidos, no te diría. Sí, no, se ve que no. O sea, no tiene idea, número uno. Y por otro lado, aquí también hay mucha improvisación. Entonces, viene un choque entre esta manera nueva de hacer política empresarial, digamos, de Trump, y una Secretaría de Relaciones Exteriores y un gobierno mexicano que le falta todo el oficio del mundo para poder saber cómo negociar o cómo enfrentar una situación así. Claro que es inédito, pero yo creo que decían ayer, por ejemplo, no sé, en algún medio, que quizá el presidente vivía una situación muy difícil porque no sabía si ir o no ir y todo lo que significaba. Carranza, por ejemplo, en 1914... estaba peleando la revolución contra Huerta, nos había invadido Estados Unidos y aún así logró detener la presión del presidente norteamericano para obligarlo a negociar. Es decir, hay caminos, sí hay caminos. Hay manera de saberlo, de conocer cómo se puede hacer o tomar medidas, claro que sí. El problema es que tenemos en este momento un gobierno totalmente desprestigiado por todas las cuestiones internas mexicanas, que es muy difícil que se siente o que muestre una actitud distinta. Ahora, yo lo más grave que veo de todo esto es que volvamos a ese nacionalismo ramplón y chabacano de antes, digamos, de la apertura económica. Por ejemplo, toda esta campaña que hay de no consumas Starbucks, no vayas a McDonald's. Consume productos mexicanos. Este es el momento de la relación bilateral donde la interrelación es la mayor de toda la historia. Es decir, tendríamos que ir como haciendo... desatando hilos para saber qué podemos hacer como boicot y qué no. Sí, es difícil, porque además, ¿cuántos mexicanos y mexicanas están empleados en esas empresas? Claro, entonces, ya no es tan fácil poner una barrera y decir, no, ya no compro en Starbucks. Bueno, ahí trabajan mexicanos. No voy a ir a, no sé, a Walmart. No, pues ahí trabajan mexicanos. Exactamente, o sea, que decir, cierran las 300 plantas o las 300 tiendas de Walmart o las 300 Starbucks, vas a dejar a 5,000 mexicanos sin empleo. No es porque nunca en la historia de México habíamos tenido una interrelación tan importante como la que venimos, digamos, estableciendo desde la firma del Tratado de Libre Comercio y la entrada en vigor el 1 de enero del 94. Entonces, ese es otro elemento que vuelve a aflorar ese sentimiento que nuevamente es lo que yo he llamado el síndrome de Juan Escutia. Nos envolvemos en la bandera y viva el nacionalismo y sí, no compra zapatos, compra guaraches, no utilices un suéter de marca. Ponte un jorongo. Claro, pero también, ¿no ves también un terreno? Digo, está ese riesgo que dices tú que pues no llevaría tampoco a nada, pero ¿no ves también un terreno propicio para que pueda surgir algo bueno? Híjole, ¿sabes qué? A ver, dinos la verdad, ¿tú qué piensas? Yo creo que estamos en una situación de unidad nacional ficticia. Ajá. Porque la unidad nacional se construye a través de acciones de gobierno. No es porque, ahorita hay mucha... Este asunto de la dignidad que se habla en México es como también la dignidad de... A ver, un poquito de calma. Yo creo que hay que saber negociar. Pero por otro lado, tienes un gobierno que está totalmente desprestigiado. Sí, bueno, su nivel de popularidad. ¿Cómo te une? O sea, ¿cómo pide el gobierno unidad nacional? Ha salido quizá espontáneamente, pero el gobierno no tiene ningún argumento moral. Sí, no es por el gobierno, no es en torno al presidente. Pero al final quien te representa y quien tiene que negociar y el que tiene que dar la cara es el gobierno. Sí. O sea, nosotros podemos decir, sí, vamos a hacer una serie de medidas, vamos a marchar, vamos a unirnos, vamos a protestar, vamos a poner en nuestros avatares la bandera mexicana, lo que quiera. Al final, quien tiene que dar la cara por México es el presidente Enrique Peña Nieto y su gabinete. Claro. Alejandro, una última. ¿Tú recuerdas algún momento, o por lo menos algo que se le acerque o que podamos comparar, de un gobierno en Estados Unidos que despreciara tanto a los mexicanos, abiertamente lo dijera? Son unos ladrones, vienen aquí, nos mandan los violadores en campaña y luego lo que ha dicho después. O sea, ¿tú recuerdas algo así? No, eran muy diplomáticos y eran políticos. La diferencia con Trump es que no es político. Hay muchas, por ejemplo, los presidentes del siglo XIX verdaderamente nos tenían en un concepto, decían, por ejemplo, que era más fácil la democracia entre pájaros que aquí en México. O sea, y eran Washington, y era Jefferson y todos ellos. O sea, verdaderamente nos tenían en un concepto terrible. Casi todo el siglo XIX, bárbaros, salvajes, greasers, nos llamaban grasientos porque veníamos del origen español y demás. Sí. Pero
y ha habido presidentes a los que no les hemos caído bien, pero siempre hubo una línea diplomática que se pudo mantener. La corrección política. La corrección, claro. Pues Creo sí. que Trump inauguró una era que le dijo adiós a lo correcta, a lo políticamente Y lo correcto. dijo abiertamente, además. Claro, Se acabó lo políticamente correcto. Y yo te aseguro que lo que hoy dice Trump, muchos presidentes lo pensaron. Pero obviamente por la necesidad, finalmente somos vecinos, que ese es otro error histórico. En México, desde que somos independientes, siempre hemos querido ser amigo de Estados Unidos. Y son vecinos, tú sabes, o sea, quien vive en vecindad sabe que no necesariamente es tu amigo el de al es lado. muy difícil realmente ser amigo del vecino. Claro. Lo que puedes hacer es Llevarte ser respetuoso, llevarte bien, cumplir con las reglas. México, y yo creo que ese es un gran problema de la política exterior en general, queremos ser amigos de Estados Unidos, ¿por qué no? Seamos buenos vecinos, procuremos el respeto a las leyes y demás, y ya. Pero esto de la amistad y es que nos unen los pueblos, por favor. Sí, no, aspirar a la amistad ahorita con Trump además ya es muchísimo, o sea, es poner la vara demasiado alta. Alejandro, muchas gracias por haber estado aquí esta noche. Olivia, muchas gracias. Te seguimos ahí en Twitter, tus comentarios y tus libros y todo lo que vayas publicando. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hacemos una pausa y regresamos todavía con más.